Hola a todos. Esta clase, titulada Ciclos Biogeoquímicos, es parte del módulo 2 del curso Microbiología del Suelo y Agricultura Sustentable. El contenido de la clase incluye el análisis de algunos de los principales bioelementos o nutrientes que son la base de la vida en el planeta Tierra en asociación al concepto de ecología microbiana. También vamos a conceptualizar la interrelación entre todos los ciclos biogeoquímicos y el subciclo de mineralización e inmovilización que siempre está asociado a la disponibilidad de estos nutrientes para los seres vivos. De todos los elementos químicos que se conocen, solo 34 componen la materia orgánica, y se sabe que de estos, solo 17 son verdaderamente indispensables para la vida. De estos 17 elementos indispensables, solo 6 constituyen más del 90% de la materia orgánica que compone a los organismos vivos. Los 6 elementos principales en la materia orgánica son el hidrógeno con 59%, el oxígeno con 24%, el carbono con 11%, el nitrógeno con 4%, el fósforo con 1% y el azufre en porcentajes que pueden ir desde el 0,1 al 1%. Estos porcentajes reflejan la cantidad de átomos de cada elemento respecto a la cantidad total de átomos que constituyen a las células vivas, y estos son los que se conocen como bioelementos primarios, que están marcados en la tabla periódica de esta placa con círculos rojos. Los bioelementos secundarios marcados con color verde se encuentran en mucha menor proporción en la biosfera y usualmente son cofactores de reacciones catalíticas y participan en numerosos procesos bioquímicos y fisiológicos inherentes a las células de los organismos. La vida en la Tierra es posible debido a los microorganismos. Estos cambian el estado físico y la movilidad de los nutrientes o bioelementos. Por ello, es relevante estudiar la ecología microbiana, que es el estudio del comportamiento y de las actividades de los microorganismos en sus ambientes naturales. Ambiente se define como el conjunto de factores abióticos o bióticos que afectan o actúan sobre un individuo o un conjunto de seres vivos. El ciclo biogeoquímico de un elemento es el circuito en el cual ese elemento químico se mueve a través de diferentes reservorios bióticos y o abióticos de un sistema. En la placa se plantea el concepto de macrobiogeoquímica, que dice que todos los ciclos están interconectados y estudia el metabolismo de la biosfera. Los microorganismos realizan las transformaciones, pero de la interacción con el ambiente se define lo que estos organismos hacen en sus respectivas estructuras catabólicas. La energía puede ser obtenida de la luz o de las reacciones de óxido-reducción entre pares de compuestos oxidados y reducidos. La macrobiogeoquímica, junto con las comunidades y poblaciones de microorganismos, conforman las dos grandes áreas de la ecología microbiana. La primera está más vinculada a la función y la segunda generalmente a la estructura, pero ambas interaccionan permanentemente. En la figura solo se muestran los flujos principales. Las formas de cada elemento que se mueven entre microorganismos y los organismos multicelulares pueden variar. Los ciclos de algunos bioelementos se describirán más adelante en forma detallada. En esta placa se describen las principales formas del carbono, de nitrógeno, de azufre, de fósforo y de hierro, que son relevantes en el ciclo biogeoquímico de cada elemento. Los ciclos de fósforo y de hierro son sedentarios, pues a diferencia de los ciclos de carbono, nitrógeno y azufre, no tienen un componente gaseoso significativo. Se destacan para cada bioelemento las formas reducidas y oxidadas, y aquellas en estados de oxidación intermedios. Estas pueden ser varias, como en el caso del nitrógeno y el azufre, o inexistentes, como en el caso del hierro. En todos los ciclos biogeoquímicos es necesario analizar el subciclo de los procesos de mineralización e inmovilización. En el primer caso, los organismos consumen a otros organismos y excretan residuos o sustancias inorgánicas, mientras que en el caso de la inmovilización,
Los organismos los retienen porque son nutrientes requeridos para su metabolismo. En el suelo, estos nutrientes están en la solución, adheridos a las partículas inorgánicas o formando parte de compuestos orgánicos en la materia orgánica viva o muerta. Como se puede observar en la tabla superior derecha, las relaciones entre el carbono y los nutrientes van a definir cuál de estos procesos es el predominante y cómo será la disponibilidad en cada caso. En la parte inferior derecha de la placa se pueden distinguir las diferencias en las relaciones carbono-nitrógeno de diversos compuestos orgánicos y cómo serían en el suelo los procesos de mineralización e inmovilización. Las comunidades microbianas edáficas que degradan residuos con baja relación carbono-nitrógeno podrán disponer del nitrógeno más fácilmente, dado que este nutriente es generalmente escaso en el ambiente edáfico. En el esquema de esta placa se puede ver más detalladamente el ciclo del carbono en el ambiente. Se pueden identificar 4 tipos de compuestos: el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano y los compuestos orgánicos generalmente descritos como materia orgánica. Como todos los ciclos biogeoquímicos, los procesos asociados pueden ocurrir en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. La fijación de carbono puede ocurrir a través de fotosíntesis tanto oxigénica como anoxigénica. La primera es llevada a cabo por diversos tipos de microorganismos y plantas, mientras que la segunda es llevada a cabo exclusivamente por microorganismos quimiautótrofos. El metano se produce en condiciones anaeróbicas por bacterias metanogénicas, ya sea a partir de sustratos inorgánicos como dióxido de carbono e hidrógeno, como a partir de la degradación de la materia orgánica. El monóxido de carbono, producido por fuentes como automóviles e industrias, es devuelto al ciclo del carbono por las bacterias oxidantes. En el caso del suelo, el carbono orgánico que entra al mismo está mayoritariamente formado por residuos vegetales. Estos están constituidos casi fundamentalmente por paredes celulares, que están compuestas por lignina, celulosa, hemicelulosas mayoritariamente, y también por pectinas, ceras, taninos y compuestos nitrogenados. Estos últimos varían entre un 1 y 15% y son los que van a definir la relación carbono-nitrógeno de cada residuo vegetal y en gran medida su tasa de degradación cuando sean aportados al suelo. En la placa se pueden ver las conformaciones de las paredes celulares primaria y secundaria y cómo estos compuestos están entrelazados. Esto significa que los microorganismos deben disponer de diversos tipos de enzimas o complejos enzimáticos para degradarlos. La degradación de los residuos vegetales depende completamente de la actividad microbiana. Su aporte permite que la materia orgánica del suelo se mantenga en niveles adecuados, de tal manera que no se afecte la calidad y la salud del suelo. En el cuadro de la izquierda se indica que la estabilidad de los compuestos contenidos en las paredes celulares está marcada por su solubilidad en agua asociada a su complejidad química. Sin embargo, además de esto, recientemente se ha postulado que la desconexión física en los microambientes entre microorganismos degradadores y la materia orgánica, así como otros factores ambientales, serían también responsables de la larga persistencia y acumulación de la materia orgánica en el suelo. No hay duda que la celulosa, que está intrincadamente dispuesta, es el polímero más abundante en los residuos vegetales que se aportan al suelo. Por ello, la estimación de la actividad y cantidades de los microorganismos celulolíticos adquiere relevancia y, por ello, serán metodologías analizadas en la parte práctica de este curso. La degradación de los polímeros de las paredes celulares vegetales ocurre a través de cadenas de reacciones y un gran número de microorganismos están involucrados. Esto se cumple para todos los ciclos biogeoquímicos. Para degradar los distintos polímeros se requieren complejos enzimáticos extracelulares e intracelulares.
Para comenzar la degradación, los complejos enzimáticos deben comenzar primero por degradar los polímeros desde sus extremos, en segunda instancia deben romper las cadenas de polímeros en su interior y tercero, deben actuar sobre los puntos de ramificación. Los compuestos de bajo peso molecular pueden entrar a la célula y ser utilizados. En el esquema de la derecha se puede distinguir que tanto para el uso aeróbico como anaeróbico del carbono, la materia orgánica compleja es metabolizada por microorganismos heterótrofos y se produce la liberación de los minerales contenidos, o sea, se produce la mineralización. Estos productos van a ser sustratos de otras reacciones o procesos llevados a cabo por una gran diversidad de microorganismos. Así se visualiza la interconexión entre el ciclo del carbono y los demás ciclos biogeoquímicos. Tomando por ejemplo el amonio generado en el proceso de mineralización, en ambas condiciones de disponibilidad de oxígeno se va a producir su oxidación, generándose distintos productos finales con distintos intermediarios, como veremos más detalladamente en el análisis del ciclo del nitrógeno. Todos los productos de la mineralización son generados por distintos microorganismos que actúan en forma simultánea, degradando el residuo. Los residuos vegetales son atacados por la micro y mesofauna del suelo y luego, cuando se alcanzan los tamaños reducidos de partículas, los microorganismos cumplen la función degradadora. Las generalidades de las principales reacciones de degradación en el suelo son que la disponibilidad de carbono siempre provoca aumento de la actividad o biomasa microbiana, pero como indica la flecha verde a la derecha de la placa, dicho aumento es mayor si la oxidación del carbono es completa y si ésta se realiza en condiciones aeróbicas. Siempre que se degradan compuestos orgánicos, se produce dióxido de carbono. Esto permite el seguimiento del nivel de actividad de los microorganismos actuantes. Sin embargo, esta medición debe combinarse con otras estimaciones de la actividad de los microorganismos involucrados. Cuando la degradación de la materia orgánica ocurre en condiciones anaeróbicas, el sulfato y el nitrato pueden funcionar como aceptores terminales de electrones y su reducción se acopla con la oxidación completa del carbono a dióxido de carbono. En cuanto a la degradación de la materia orgánica y la energía, en el caso de la respiración, dado que la oxidación es total, se libera toda la energía, mientras que en el caso de la oxidación parcial, en procesos fermentativos, tanto alcohólicos como lácticos, se libera poca energía y el aceptor final de electrones es una molécula orgánica. Todos estos tipos de reacciones pueden ocurrir al mismo tiempo en un determinado suelo, debido a la presencia de micrositios. El esquema de esta placa nos permite analizar más detalladamente el ciclo del nitrógeno en el ambiente. El nitrógeno molecular que está en el centro del esquema es un gas muy abundante en la atmósfera, con un 78%. El nitrógeno gaseoso es el sustrato de la reacción de fijación biológica de nitrógeno, que es la entrada de este elemento a la biosfera. Este proceso es llevado a cabo únicamente por microorganismos que contienen el complejo enzimático nitrogenasa y son llamados diazótrofos. Aunque esta enzima se inactiva con el oxígeno, este proceso puede ocurrir en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, dado que los diazótrofos han generado distintos tipos de adaptaciones y estrategias evolutivas para que la reacción de fijación biológica de nitrógeno ocurra sin afectar a la enzima que lo cataliza. El producto de esta reacción es el amoníaco, que es rápidamente incorporado como amina y pasa a formar parte de numerosas biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos, y constituye así el nitrógeno orgánico. Con la degradación de la materia orgánica se libera nuevamente el amonio, y es decir, se mineraliza y puede tener distintos destinos según se describe en el esquema. Puede ser sustrato de la reacción de nitrificación, que tiene distintos productos de reacción según se realice en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. En condiciones aeróbicas, el producto de la nitrificación es el nitrato, que en condiciones de anaerobiosis, mediante el proceso de desnitrificación, va a restituir el nitrógeno gaseoso a la atmósfera.
Desequilibrios antropogénicos provocan que también se acumulen otros gases, como óxidos de nitrógeno, que contribuyen significativamente al calentamiento global, debido a una mayor intervención de microorganismos que no realizan la reacción de nitrificación en forma completa. El nitrato, disponible producto de la nitrificación, es la forma de nitrógeno más utilizada por las plantas, que deben reducirlo a amonio para que pueda ser incorporado a los compuestos orgánicos nitrogenados. La reducción desasimilatoria del nitrato a amonio, mencionada como DNRA por su sigla en inglés, incluye una primera reducción de nitrato a nitrito, como la desnitrificación, pero la segunda etapa, el producto final, es el amonio y no el nitrógeno gaseoso. Por esto, este proceso es fundamental en los ecosistemas para evitar la pérdida de nitrógeno como nitrógeno gaseoso y fundamentalmente para evitar la acumulación desbalanceada de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. En la oxidación anaeróbica del amonio o anamox, por su abreviatura en inglés, microorganismos quimiolitótrofos usan el ion amonio como donante de electrones y el ion nitrito como aceptor terminal de electrones, que se reduce a gas nitrógeno gaseoso. La reacción de anamox es un acceso directo al nitrógeno gaseoso que no pasa por nitrato. En el esquema se mencionan solamente algunos géneros microbianos importantes. Los nutrientes contenidos en la materia orgánica del suelo o en los residuos aportados que se mineralizan son reutilizados por los microorganismos u otros seres vivos. En el suelo, la liberación de amonio o amunificación es seguida rápidamente por la inmovilización microbiana. La relación carbono-nitrógeno de los compuestos orgánicos complejos definirá el ritmo del ciclo mineralización e inmovilización y así la disponibilidad del amonio para producir nitrato. La mineralización del nitrógeno orgánico puede ocurrir en reacciones extracelulares o intracelulares. En el suelo hay enzimas proteasas como las ureasas que están libres y catalizan la amonificación. Según la disponibilidad o concentración de amonio, se definirán las enzimas intervinientes en la inmovilización según se describen en las reacciones inferiores de la placa. Es importante tener en cuenta que el ciclo de mineralización e inmovilización, en el caso del nitrógeno, ocurre tanto en condiciones aerobias como anaerobias. En esta tabla están resumidos los 6 procesos relevantes del ciclo del nitrógeno y los tipos microbianos que los realizan. Se debe tener en cuenta que la diversidad microbiana vinculada a cada proceso es muy elevada, dado que están incluidos numerosos géneros y generalmente en la bibliografía están descritos un número reducido de estos. En ciertos casos puede ser necesario identificar qué microorganismos están siendo responsables de los procesos evaluados, sobre todo para aplicaciones biotecnológicas y para generar bioinsumos, como es el caso de los microorganismos fijadores de nitrógeno. Sin embargo, en muchas circunstancias es solo necesario caracterizar ciertos grupos funcionales, como los nitrificadores, que son quimiautótrofos, para realizar ciertas prácticas agrícolas o para evaluar cómo estas prácticas agrícolas impactan sobre el proceso de nitrificación y los microorganismos que lo llevan a cabo. En este curso se analizará la aplicación de la técnica de número más probable para la evaluación de la cantidad de nitrificadores en muestras ambientales. Como una excepción a la diversidad de microorganismos que realizan los procesos del ciclo del nitrógeno, se debe mencionar que todas las bacterias Anamox identificadas están asociadas con el filum Plactomycetes. Estas bacterias se caracterizan por tener tasas de crecimiento extremadamente lentas y estructuras internas unidas a la membrana que constituyen, como se observa en la foto a la izquierda de la placa, unas estructuras llamadas anamoxosomas, que son consideradas organelas y es donde ocurre la reacción Anamox. En la tabla se describen los sustratos, productos y energía libre de cada proceso, así como el tipo de metabolismo que tienen los microorganismos involucrados y la función celular por la cual lo realizan.
Vamos a comenzar a analizar el ciclo del fósforo. A diferencia de los ciclos del carbono y del nitrógeno, este ciclo no tiene componente gaseoso y por eso es considerado sedimentario. Este elemento se deriva únicamente de la meteorización de las rocas que contienen fosfatos. El fósforo entra al suelo y al agua a través de la erosión de las rocas, fertilizantes fosforados y residuos superficiales de la degradación de los restos vegetales. Las plantas y los microbios lo convierten rápidamente en fósforo inorgánico. A su vez, este pasa a formas orgánicas debido a la inmovilización microbiana y vegetal. Sin embargo, gran parte del fósforo del suelo podría lixiviarse o más frecuentemente acomplejarse con cationes para formar compuestos relativamente insolubles. El fósforo es un bioelemento primario, dado que todas las células vivas requieren fósforo para sus ácidos nucleicos, lípidos y algunos polisacáridos. Sin embargo, la mayoría del fósforo ambiental está presente en bajas concentraciones, encerradas dentro de la corteza terrestre. Es así que frecuentemente sea un nutriente que limita el crecimiento vegetal. Continuando con el ciclo del fósforo, en la parte superior de esta placa se muestra una representación esquemática de la importancia de los microorganismos para la disponibilidad de fósforo en el suelo. Los microorganismos y sus interacciones en el suelo juegan un rol crítico en la mediación de la distribución del fósforo entre el conjunto disponible en la solución del suelo y el fósforo total del suelo a través de reacciones de solubilización y mineralización, y por la inmovilización del fósforo en la biomasa microbiana y o formación de formas escasamente disponibles en el suelo, ya sean orgánicas o inorgánicas. A este respecto es muy importante considerar el efecto del pH del suelo en la disponibilidad del fósforo. En la parte inferior de esta placa se muestran dos gráficos que indican que la disponibilidad óptima se da a pH 6,5. A pH más bajos se produce la formación de precipitados insolubles como fosfatos de hierro y aluminio, o absorción a las arcillas u óxidos del suelo. Por otra parte, a pH superior a 6,5 se reduce la disponibilidad por la formación de precipitados insolubles de fosfatos de calcio. Los iones fosfato monoácido y diácido, así como las formas de fósforo orgánico disueltas, conforman el fósforo disponible en la solución del suelo que pueden utilizar los microorganismos y las plantas para su crecimiento. Ahora vamos a analizar el ciclo del azufre. Bacterias fotolitótrofas y quimiolitótrofas, así como microorganismos quimiorganótrofos, contribuyen al ciclo ambiental del azufre. En el esquema se indican las reducciones de sulfato y sulfito llevadas a cabo por microorganismos del género de sulfovibrio y microorganismos relacionados, observados con flechas moradas que constituyen procesos desasimilatorios. La reducción del sulfato también puede ocurrir en condiciones asimilatorias o en reacciones asimilatorias, dando como resultado formas orgánicas del azufre. La reducción del azufre elemental a sulfuros se lleva a cabo por microorganismos del género de sulforomonas, que son arqueas termofílicas, y también por cianobacterias en sedimentos hipersalinos. La oxidación del azufre puede llevarse a cabo por una amplia gama de microorganismos aeróbicos quimiorganótrofos, por fotótrofos aeróbicos y anaeróbicos. La oxidación de azufre por parte de los microorganismos heterótrofos posibilita la detoxificación de ambientes con altos niveles de sulfuro, pues pueden crecer sobre compuestos orgánicos azufrados y dado que son muy abundantes en cuanto a número y diversidad, su contribución al ciclo del azufre es muy significativa. En el esquema se mencionan varios géneros microbianos que actúan en condiciones aeróbicas y también anaeróbicas. En condiciones aeróbicas se puede mencionar a un microorganismo que es el Acidiobacillus ferrooxidans y otros también del mismo género, que oxida el azufre a pHs entre 1,5 y 5
y se puede ver su morfología en la foto que está en la figura. Un compuesto orgánico azufrado muy abundante en los océanos es el dimetilsulfonio propionato. Este juega quizás un papel menor en el ciclo del azufre, pero un papel muy importante en el ambiente. El dimetilsulfonio propionato es producido y acumulado por el fitoplancton para regular la presión osmótica y, a su vez, es liberado al océano durante su lisis o cuando son ingeridos estos microorganismos por el zooplancton y luego, a partir de esta disponibilidad, la acción de bacterias marinas que lo transforman en dimetilsulfuro. Esta forma del azufre es volátil y afecta los procesos atmosféricos, como la formación de nubes, por consiguiente la radiación incidente y la temperatura. El dimetilsulfuro es considerado un gas que contrarresta el efecto de los gases que provocan el calentamiento global. El dimetilsulfuro es producido durante la reducción de compuestos orgánicos junto con el metanodiol y es utilizado por los microorganismos metanogénicos para producir metano y dióxido de carbono. En áreas pantanosas, las bacterias púrpuras que oxidan el sulfuro a azufre elemental acumulan gránulos de azufre en su citoplasma, como se puede ver en las figuras en la parte superior de la placa, y estos sistemas presentan coloraciones rosadas de distinta intensidad, como se ve en el paisaje de un área pantanosa rica en sulfuro. Se debe mencionar que cuando el pH y las condiciones de oxidorreducción son favorables, se producen varias transformaciones clave en el ciclo del azufre, pero sin intervención microbiana. Un ejemplo importante de este tipo de proceso abiótico es la oxidación de sulfuro a azufre elemental. Este tiene lugar rápidamente a pH neutro con una vida media de aproximadamente 10 minutos para el sulfuro cuando estamos a temperatura ambiente. En esta placa se muestra un esquema del ciclo del hierro, con ejemplos de microorganismos contribuyendo a los procesos oxidativos y reductivos. El hierro es el metal más abundante en nuestro planeta. Las formas solubles de este bioelemento corresponden a las sales ferrosas, mientras que las insolubles corresponden a complejos y sales férricos. Además están las formas pseudosolubles, complejos organoférricos y compuestos como la magnetita, que es un compuesto de valencia mixta formado por bacterias magnetotácticas, que es muy importante en el ciclo del hierro. Microorganismos quimiautótrofos a pHs inferiores a 5 en aerobiosis llevan a cabo la oxidación del ion ferroso para obtener electrones para la producción de ATP. A pH superiores a 5, esta oxidación es espontánea, sin intervención microbiana. La reducción del hierro férrico es el principal mecanismo de solubilización y puede realizarse por la actividad microbiana o química. Puede ser asimilatoria o desasimilatoria. En el primer caso, la reducción necesaria para la asimilación de este nutriente se produce luego de la quelación del hierro férrico por compuestos llamados sideróforos. El hierro es asimilable para las plantas en estado ferroso o quelado. La disponibilidad de hierro para las plantas es altamente dependiente de la actividad de los microorganismos. En el caso de la reducción desasimilatoria o respiración del hierro férrico, se da cuando este es aceptor terminal de electrones. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el orden termodinámico de la reducción, ya que los primeros aceptores de electrones son el nitrato y el sulfato, seguidos por el nitrito y los óxidos de hierro y manganeso. Los microorganismos reductores del hierro férrico son anaerobios estrictos o facultativos y pueden encontrarse en suelos saturados de agua, en el interior de los agregados o en micrositios anaerobios. En ambientes aireados y ácidos, como aguas termales o vertederos de minas de carbón, se encuentran microorganismos como Gallionella ferruginea, que se observa en la foto
y también Acidiobacillus, que fue ya mostrado en el ciclo del azufre. Las fotos de la izquierda de la placa muestran microorganismos con morfología características de microorganismos reductores del hierro férrico, que se encuentran en ambientes anaerobios. Trabajos realizados por investigadores de la Universidad de Massachusetts mostraron que varias cepas del género bacteriano Geobacter pueden donar electrones a electrodos de celdas de combustible para generar electricidad. Concomitantemente, otros investigadores del Pacific Northwest National Laboratory en Estados Unidos indujeron la formación de nanocables en una amplia variedad de bacterias y demostraron que eran eléctricamente conductores. Los nanocables pueden ser observados en las fotos incluidas en esta placa. No se conocen claramente aún las implicancias fisiológicas y ecológicas para estas capacidades bacterianas, pero el efecto sugiere que una forma muy organizada de distribución de energía entre miembros de las más viejas y sostenibles formas de vida de nuestro planeta. Habiendo analizado todos los ciclos biogeoquímicos, es relevante analizar un modelo conceptual de la macrobiogeoquímica que ha sido comprobado por varios investigadores. En el esquema que se muestra en esta placa se ilustran las relaciones entre la rueda redox hierro férrico-hierro ferroso, de tal manera que ésta impulsa los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, azufre y fósforo en una forma interactiva en ambientes anaeróbicos que presentan variaciones en el potencial redox. El hierro férrico sirve como receptor terminal de electrones para la mineralización de la materia orgánica. La reducción del hierro férrico al hierro ferroso se acopla a transformaciones como la del amonio al nitrito y el azufre elemental al sulfato, mientras que la oxidación del hierro ferroso a hierro férrico se acopla con la reducción del sulfato al sulfhídrico y sulfuro. Además, la rueda redox hierro férrico-hierro ferroso cambia la estructura superficial de la base sólida y solución del suelo. De esta manera afecta la transformación del amonio y del fósforo entre las fases solubles y sólidas del suelo y sedimentos anaeróbicos. En microambientes con potenciales redox variables y dinámicos, este modelo conceptual permite integrar todos los ciclos biogeoquímicos. Hemos analizado los conceptos de macrobiogeoquímica y ciclos biogeoquímicos de los principales bioelementos primarios y del hierro, como representativo de los bioelementos secundarios, dado que este es el metal más abundante del planeta. Esta clase complementa las clases de ambientes del suelo para la vida microbiana y agricultura sustentable, que completan el módulo 2 del curso. La bibliografía de lectura obligatoria incluida en este módulo permitirá ampliar o profundizar los contenidos presentados en esta clase. Además, se incluyen referencias para lectura optativa. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes la siguiente frase. La Tierra tiene una alta sensibilidad a la evolución y a la actividad de los microorganismos. Muchas gracias.